lo que se pretende hacer por lo menos este año, el enfoque que se le quiere dar a todos los encuentros de la cátedra es hablar del pensamiento anarquismo, del anarquismo de la militancia hoy, ¿no? Todos estos temas que más o menos se van a tratar en los diferentes encuentros, pero visto desde hoy, desde la militancia actual. Y por eso, digamos, es un orgullo arrancar con esta mesa, la primera mesa y el primer encuentro, donde el tema a tratar es del anarquismo en el movimiento piquetero, y los compañeros que van a disertar son Aníbal Espíndola, la compañera Natalia Díaz y el compañero Diego Saez, del colectivo autogestión Jaro Barrio, presidente de la Federación de Organizaciones de Base, y el otro compañero, ellos son de Buenos Aires, de José Cepán, Buenos Aires, acá, y el compañero Maximiliano Román, él es de Resistencia y perteneciente a FOB Chaco, la Federación de Organizaciones de Base del Regional Chaco, y también es docente de la Universidad Nacional de Noroeste. Así que, buenas noches. Un orgullo para mí estar acá en esta cátedra y tener la posibilidad de conversar con ustedes. Mi primera experiencia con la UADER, cuando la conocí, fue en el 2007, hace ya 7 años, en medio de una toma del rectorado. Ahí los conocimos a los compañeros. Así que venir 7 años después ya como docente y a poder traer algunos de los temas que yo investigo y que enseño, y en los cuales también está atravesada la cuestión de la militancia, ¿no? La idea es trabajar sobre algunos temas que tienen que ver con prácticas libertarias en el movimiento piquetero, pero que se presentan como tensiones o como formas un poco diversas, que no aparecen específicamente planteadas desde la tradición anarquista, sino que surgen a partir de un determinado contexto y con ciertas variantes. Como les decía, en eso, en el análisis, por ahí va a aparecer tanto una parte de mi experiencia, digamos, como militante en la Federación de Organizaciones de Base, mi trabajo como investigador específicamente del movimiento de trabajadores ocupados de la provincia del Chaco, y mi formación académica, que es en filosofía. Así que sepan entender que esa mezcla va a ser la que voy a tratar de hacer entender acá. Una cuestión importante que hoy charlando con los compañeros cuando llegaba es aclarar un poco el contexto que se da en la provincia del Chaco, con un dato bastante simple, que es que en toda la provincia hay alrededor de 150 organizaciones piqueteras, y es una particularidad del nordeste argentino y de todo el país, creo yo. Por ahí voy empleando un poco al conocer otras provincias, me decían que acá en Entre Ríos eran escasas las organizaciones de desocupados, y entonces por ahí también en ese contexto en el cual de esa experiencia de la que me nutro para poder compartir esta reflexión, ¿no? Un contexto bastante diferente, en el cual hay, por ejemplo, movilizaciones todas las semanas en el centro y una presencia constante en la vida social y política del movimiento piquetero, que por ahí, según me comentaban, es muy diferente a lo que sucede acá. En principio, por ahí hay una cuestión que está bastante instalada, que es la idea de que el anarquismo desapareció hace ya décadas de la escena política argentina, digamos, a lo sumo hasta la década del 30, en competencia con los partidos comunistas y socialistas, y que a partir del peronismo prácticamente quedó extinguido. Mi idea es por ahí rastrear algunas de las prácticas que vienen de las tradiciones de los principios anarquistas, como reaparecen, sobre todo después del 2001, o por lo menos se expresan con más fuerza, y qué características, qué tensiones, qué problemas implican en la militancia social actual,
viéndolo desde este enfoque que comentaba Alexis, que es, bueno, hoy, cuál es la vitalidad que todavía le sigue imprimiendo el anarquismo, tanto a las ideas como a las prácticas emancipatorias. Voy a arrancar por ir describiendo el proceso de surgimiento y desarrollo del movimiento piquetero en mi provincia, en el Chaco, para después ir rastreando cómo aparecen estas prácticas libertarias que les comentaba al principio, que aparecen, digo, no planteadas específicamente desde organizaciones anarquistas, sino como una especie de piso o de trasfondo sobre el cual se van a organizar estos grupos relativamente novedosos que son los que constituyen el movimiento de trabajadores desocupados o en general lo que se conoce como movimiento piquetero. En cuanto al movimiento piquetero, a nivel académico, digamos, los estudios sobre el tema surgen muy fuertemente después del 2001, ¿no? Hay como en lo que se llama la bibliografía específica del tema, un fuerte interés por los universitarios, por los investigadores, de comprender ese tema, en paralelo a otras manifestaciones que se vienen dando en 2001-2002, como son las asambleas barriales, las empresas recuperadas y este movimiento piquetero, que se lo suele encasillar bajo la categoría de movimiento social. Que por ahí uno hace la asociación automática, pero en realidad la categoría de movimiento social tiene todo un trasfondo teórico muy fuerte, que por ello lo puede descubrir a través de la investigación, y que tiene que ver con teorías que nacen en la sociología de los 60 y que acá en Argentina se imponen en los 80, de la mano de la teoría de la acción colectiva, de la movilización de recursos, una escuela más bien norteamericana, de autores norteamericanos, que focalizan la cuestión de la elección racional, que parte de entender el conflicto y el movimiento social como una anomalía, como incluso hasta como una patología dentro de lo que es normal en la sociedad, y en ese sentido hay una perspectiva muy acotada, digamos, porque se entiende que el conflicto es lo anormal, no lo permanente en una sociedad, sino algo anormal, y por lo tanto se lo piensa desde la perspectiva del orden, de reencauzar esa anomalía al orden establecido. Y desde el punto de vista de la escuela europea, se habla de nuevos movimientos sociales, tratando de diferenciar este tipo de luchas populares que se dan después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Con un carácter no obrerista ni relacionado con la idea de la lucha de clases, sino más bien haciendo hincapié en la cuestión de las identidades y la construcción de identidades y la necesidad de asociarse y de generar organización a partir del fortalecimiento de una identidad negada. Entonces también hay muchas cuestiones subjetivas y en los dos casos, tanto en la escuela europea como en la norteamericana, se elude la cuestión política, el trasfondo político que tienen estas organizaciones y básicamente la idea de cambio social, digamos, no aparece. O es muy difícil plantearla desde ese marco teórico. Entonces, la categoría de movimientos sociales como la punta del iceberg de todo ese andamiaje teórico que está detrás y que nos dificulta mucho pensar el cambio social. Por eso yo trato de abordarlo desde otra perspectiva, haciendo enfoque en el conflicto social como un elemento permanente en la sociedad y con un carácter eminentemente político. Aunque no sea expresado directamente por las organizaciones, pero sí entendido en un marco de relaciones de poder. Eso es un elemento básico para pensar, sobre todo desde una perspectiva de transformación de la sociedad, ¿no? Por ahí es muy distinto cuando uno pretende investigar o comprender un tema simplemente desde un espacio de investigación, y otra cosa es cuando uno está tratando de comprender eso para transformarlo y para digamos, sumarse al esfuerzo colectivo de cambio social. Así que eso es un poco lo que quería comentar en cuanto a la categoría de movimiento social, que por ahí se lo usa
medio automáticamente y se lo asocia al movimiento piquetero y a muchos otros movimientos, el ecologista, el feminista, los movimientos estudiantiles, y que tendríamos que por lo menos cuestionarlo un poquito antes de tomarlo críticamente, ¿no? Lo otro que pueden ver investigando sobre el surgimiento del movimiento piquetero en Argentina en general es que había dos grandes paradigmas a donde se encasillaba el surgimiento de cualquier tipo de organización de desocupados. Por un lado, el paradigma de las localidades petroleras, digamos, de Neuquén y Salta, en Salta Mosconi, sobre todo, y en Neuquén, Utralcó y Plaza Huíncul, donde fueron las primeras pobladas en 96, 97, y que tenían mucho que ver con la privatización de YPF, ¿no? con la desocupación masiva y repentina de una masa de trabajadores que estaban entre los mejores pagos del país, que venían de generaciones de trabajar en el mismo lugar. Bueno, por ahí eso está bastante estudiado, digamos, pero yo lo que veía con el caso del Chaco es que no coincidía con ese paradigma, no era una economía de enclave, digamos. Esos pueblos habían sido construidos en torno a la explotación petrolífera y por eso tenían ciertas características particulares. Lo que me olvidé decir es esta problematización del concepto de movimiento social está en un autor que se llama Guido Galafasi, que es de la Universidad de Quilmes, y que bueno, problematiza un poco de dónde viene esta categoría de movimiento social, y que incluso hace el planteo de decir, bueno, lo que nos preguntan los movimientos sociales a nosotros es por qué nosotros nos ocupamos como investigadores de estudiarlos a ellos y no de estudiar a quienes nosotros nos estamos enfrentando y cómo enfrentarnos en mejores condiciones. Y en base a esa interpretación, el tipo por ahí empieza a rastrear los problemas que implica el concepto de movimiento social. Esta idea de los dos paradigmas del movimiento piquetero está fuertemente planteado en el libro de Pampa, que es clásico sobre el movimiento piquetero entre la ruta y el valle. Y les decía, una alta de Neuquén y Salta, las comunidades petroleras, y el otro paradigma es el del conurbano bonaerense, donde se empiezan a dar tomas de tierra en los 80, y los militantes empiezan a volcarse a un trabajo territorial como una especie de resguardo después de la dictadura. Bueno, también en el caso del Chaco no veíamos una asociación directa entre el movimiento piquetero y las tomas de tierra, sino hasta ya entrado el siglo XXI. Entonces ninguno de los dos paradigmas por ahí nos servía para explicar este origen y esta fuerza que tiene el movimiento piquetero en una provincia como el Chaco. Y lo que, digamos, por lo menos yo pude reconstruir fue un proceso de largo plazo de desocupación extendida de la población a partir de la década del 60 y la crisis del algodón. Digamos, Chaco fue desde siempre una provincia basada en la exportación de bienes primarios, digamos, el tanino, el algodón, y después empieza un proceso de crisis permanente en la cual era como la hermana débil de la provincia débil, a la que siempre había que ponerle subsidios y créditos, que encima se lo terminaban morfando los gobernantes de turno. Entonces siempre había que rescatarla, había que salir, y era una provincia en crisis permanente hasta el día de hoy. Eso genera, digamos, una masa de desocupados, pero que al contrario de lo que pasa en las provincias petroleras, no es que de un día para el otro quedan de repente en un desamparo total, sino que al ser digamos, esa violencia en pequeñas dosis, es mucho más fácil de asimilar por el conjunto de la sociedad. Entonces, mi hipótesis es que la desocupación pasa a formar parte de la normalidad en la provincia. Los pocos que tienen trabajo, en su mayoría dependen del empleo estatal, y los demás de una desocupación o una subocupación permanente. Entonces no se puede asociar automáticamente la cuestión de la desocupación al surgimiento del movimiento piquetero en el Chaco. Y lo que sí encontré que por ahí tiene una asociación bastante directa es
un fenómeno que no había visto en otros lugares del país, que es una inundación. O sea, el Chaco, digamos, como sucede en otras provincias del litoral, tiene una dinámica social muy marcada por las inundaciones. Cada determinado ciclo de años se produce una gran inundación que genera una movilización en toda la sociedad, evacuado, toda la cuestión de la intervención estatal. Entonces, es un elemento que genera muchos cambios a nivel social y que a la vez impacta a nivel político. Bueno, en una de estas inundaciones, en el 98, se empiezan a producir movilizaciones donde se plantea la cuestión de la inundación junto con la cuestión de la desocupación, porque la misma persona, el mismo sujeto que era inundado, a la vez era un tipo que no tenía laburo. Entonces se empieza a plantear como principal la cuestión de la inundación y como secundaria la desocupación, pero con el tiempo la que queda es, digamos, la reivindicación hacia los desocupados, y en el 99, un año después, se forma el primer movimiento, que es el Movimiento General San Martín, del cual van a salir distintas organizaciones que son hoy por hoy las más fuertes de la provincia, pero estamos hablando de 1999, prácticamente en paralelo al surgimiento de las otras grandes organizaciones de Buenos Aires, la UTE de Concordia en Salta, y en principio este movimiento se planteaba como un sindicato de desocupados. ¿Por qué? Porque hay muchos de los militantes que encabezan la organización vienen de una militancia sindical y entienden, digamos, por dónde pasa la organización es por la cuestión sindical, pero con el tiempo van a ir, digamos, tomando esta sigla del Movimiento de Trabajadores Desocupados, que se usa genéricamente para todos los movimientos piqueteros, y van a activar por ese lado. Pero decía, la mayoría de los cuadros dirigentes de esa organización van a venir de la militancia sindical entre los trabajadores del Estado, entre los docentes y algunos militantes del Partido Comunista. Esta organización va a formarse en 1999, bueno, con ciertas características que van a ser como comunes a otras organizaciones de la misma época, las asambleas, el trabajo territorial en los barrios, la recurrencia de la acción directa permanente. Y unos años después, ya hacia comienzos de 2001, se va a fragmentar y ahí van a surgir estas 5 organizaciones que son bueno, el Movimiento del 17 de Julio, que es un movimiento independiente de allá, el Partido Obrero, el MTN ya en esa época van a tener incidencia las organizaciones nacionales, el Movimiento Federal, el Movimiento Teresa Rodríguez, y a la vez, digamos, de esas otras organizaciones se van a ir desprendiendo núcleos, tanto por diferencia política como por la acción del clientelismo de gobierno, y así es que llegamos a un panorama de 150 organizaciones en toda la provincia, pero bueno, un poco más adelante lo voy a retomar. Las primeras tomas de tierra que produce el movimiento piquetero se generan a partir de 2002, tanto para la construcción de viviendas como para llevar a cabo proyectos productivos, que eso también es otro de los rasgos que va a empezar a hacerse fuerte en los movimientos piqueteros del Chaco, que es el trabajo en estos proyectos de microemprendimiento económico a partir de los subsidios estatales, pero que se ve como una especie de salida hacia de salida de lo que significa la ciudad, y la marginalidad de los jóvenes, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como lo que yo puedo ver, por lo menos a través de la entrevista, es como una especie de vuelta al campo, digamos, que por lo menos era como el ideal, porque en ese proceso de crisis que atraviesa la provincia hay un fuerte proceso de migración hacia las ciudades, digamos, de población campesina. Entonces está como que en el subconsciente la idea de volver al campo, de poder trabajar la tierra y de poder vivir de lo que uno produce, digamos, y no en la ciudad
ciudad, vivir de los planes sociales y permanentemente sin saber lo que puede pasar el día de mañana. Entonces también se lo ve como cierto margen de autonomía que en definitiva no se termina dando, digamos, en la realidad no se produce, se generan algunos emprendimientos de cría de animales de granja, pero en la periferia de las ciudades, que bueno, yo también más adelante lo voy a tratar cuando hablo de por ahí ciertas iniciativas de autogestión, pero con un montón de limitaciones, ¿no? Esos emprendimientos terminan durando muy poco tiempo y fracasando. En todo este proceso, que por ahí, bueno, los que estén interesados en conocerlo con más detalle, también publiqué algunos articulitos que por ahí pueden servir, si a alguien le interesa y me los pide se los mando. Pero lo que quería rastrear en ese proceso era cuáles eran las prácticas que se podrían vincular al anarquismo y en qué condiciones se producían. Y lo que yo pude identificar en principio eran, por un lado, la acción directa, por otro lado, la democracia directa y la autogestión. De nuevo, vale la aclaración ahí de que no son prácticas puras, digamos, no son planteadas como prácticas de acción directa, democracia directa, autogestión, sino que aparecen como formando parte de un sentido común de la época que surge a la vez no solamente en Argentina con los movimientos piqueteros, sino en toda Latinoamérica y posteriormente en otros países del mundo, como una dinámica prácticamente espontánea, pero que si uno la rastrea se da cuenta que fue históricamente construida y con un montón de, como les decía, con un montón de tensiones y dificultades que por ahí mi idea era plantearlas y bueno, ponerlas en discusión, porque una cosa es lo que se ve en abstracto de estas prácticas y estas ideas, y otra cosa es cómo se ven implementadas y atravesadas por la cuestión del contexto. En cuanto a la acción directa, o no sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta acá, o cómo estamos de tiempo. ¿Bien? ¿Algún comentario? Seguimos derecho más, no sé. Me sacaron el pizarrón, si no me hacía el esquema ahí. Sale el docente. Bueno, por ahí brevemente esta cuestión de la acción directa, o sea, la utilización de medidas de fuerza que no se canalizan a través de los mecanismos institucionales establecidos, por ahí da cuenta de dos cosas. No solamente del debilitamiento del sistema de representación, ¿no? El famoso lema de que se vayan todos, la idea de la deslegitimación de los partidos políticos y de los sindicatos, que en el caso del movimiento chaqueño lo usaban como un abandono de parte de los sindicatos, ¿no? Por eso esa idea de fundar un sindicato de desocupados, porque se veían desamparados por los sindicatos tradicionales una vez que el trabajador quedara desocupado, ¿no? La representación sindical llegaba mientras tanto el tipo estuviera con un laburo, pero una vez que quedaba fuera, quedaba fuera. No solamente la acción directa da cuenta de eso, sino también de la capacidad de la clase oprimida para reinventar constantemente nuevas formas de plantear su disidencia, ¿no? También tiene un sentido positivo, porque por ahí solamente se le asigna esa idea negativa de decir, bueno, como no encontraron el canal institucional, inventaron esto, pero también forma parte de, o por lo menos es lo que yo planteo, de una capacidad de recuperar prácticas históricas y de ponerlas a jugar en un nuevo contexto, con características diferentes. Ahí aparece la consigna también clásica de la CTA que dice que la nueva fábrica es del barrio, ¿no? En el sentido de que ya no es el obrero industrial, el sujeto privilegiado para la militancia y para la revolución, sino que ahora es el ámbito territorial en el cual se desarrolla la politización de los compañeros. Y en ese sentido, la herramienta tradicional que esta huelga es inaplicable para esta nueva condición del trabajador, y es por ahí el método de piquete el que permite
ir construyendo no solamente una identidad positiva, ¿no? Pasar de ser un desocupado, alguien que no tiene algo, que le falta trabajo, a ser alguien con una identidad positiva, que es la del piquetero, digamos, o la del trabajador desocupado, porque también ahí hay una cuestión importante, que no es solamente reconocerse como desocupado, sino como trabajador. Así como hay trabajadores ocupados, también hay trabajadores desocupados, digamos, eso es parte de una construcción política y no simplemente un nombre al azar. En el Chaco en particular, la herramienta del piquete fue apropiada muy fuertemente por distintos grupos, por el movimiento piquetero en particular, obviamente, pero también por un montón de otros sectores, y en cierto modo mantiene hasta el día de hoy su cierta potencia. Eso se ve, por ejemplo, en el proyecto que se presentó ahora de regulación de los piquetes, ¿no? Se conoce como ley antipiquetes hace unas semanas en el Congreso Nacional, y que viene impulsado por el ex ministro de Gobierno de Capitanich, que hoy es diputado nacional, que se intentó implementar en la provincia del Chaco, pero no tuvo ningún tipo de incidencia frente a este escenario que les decía, movilizaciones permanentes toda la semana. Querían darle un espacio en un canal de televisión para que darnos a nosotros un espacio para que ahí manifestemos nuestros reclamos, claro, algo así. Una cosa totalmente loca, pero bueno, que ahora tomó impulso a partir del discurso de la presidenta en la apertura de sesiones, y esta persona la llevaron a cabo, digamos, diligentemente. Y lo que por ahí no se dice es que el supuesto grupo opositor, que es el de Massa, había presentado un proyecto muy parecido un par de semanas antes, ¿no? Entonces ahí se ve por ahí esto que les decía, la potencia que todavía tiene el piquete como herramienta de reclamo. Sin embargo, el piquete plantea una tensión en cuanto algunas veces se llega a considerar como una herramienta aplicable en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Ahí hay un autor que es Juan Carlos Marín, que habla de la fetichización del piquete, ¿no? Se lo toma como un fetiche, como una herramienta mágica que puede solucionar cualquier cosa, ¿no? Simplemente recurriendo a la acción directa. De esta manera, digamos, se le quita la ubicación en el marco de una estrategia y de una táctica política, que le otorga sentido, le otorga fundamento en un determinado contexto histórico, en un determinado momento. Esa fetichización a la vez puede derivar en otros dos problemas. Y esto pasa en la provincia del Chaco. Por un lado, es usada por los partidos políticos del régimen para resolver sus internas o sus disputas en torno a los recursos derivados del clientelismo, digamos. O sea, es una herramienta que está tan instalada que lo usan hasta los mismos punteros políticos para disputar recursos entre sí, ¿no? Sin un trasfondo político emancipatorio, sino simplemente por una disputa de lo que hay, no con la intención de transformar, sino por apropiarse de un pedazo más grande de la torta, digamos. Y la otra es en relación a los partidos políticos de izquierda, en los cuales, a partir de, sobre todo el 2001, ¿no? Previamente, los desocupados eran para muchos de los partidos simplemente lúmpenes, ¿no? El sector de la clase obrera, un sector desplazado que no servía ni para hacerle velada, digamos, por decirlo diplomáticamente. Pero después, cuando empiezan a ver la potencia de movilización, la capacidad de aglutinar que tiene, empieza cada partido a formar su organización dentro de la concepción esta de un frente de masa, digamos, un frente de masas más. Pero ¿qué pasa? Un frente de masas subordinado a un comité político. Entonces, hay ahí de nuevo una relación vertical que se construye, en la cual se reproduce la forma capitalista de división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, ¿no? Los que deciden
y los que hacen, los que piensan las cosas, los que clarifican y los que simplemente obedecen. En ese esquema también, digamos, hay una tensión en cuanto a la acción directa. La segunda práctica que yo veía en los movimientos piqueteros era la democracia directa, ¿no? La idea esta, de nuevo, de participar sin intermediario en la toma de decisiones y que prácticamente se naturaliza en cualquier instancia organizativa y sedimenta de tal manera el repertorio de protesta del campo popular, que es la primera herramienta a la que recurren diversos sectores, también, así como el piquete, también las asambleas aparecen como una forma organizativa inmediata, y en ciertas condiciones puede convertirse en herramienta para asegurar la participación activa de todos los involucrados en la toma de decisiones y de este modo construir organizaciones sólidas desde sus bases. Ahora bien, la forma asamblea también tiene cabe un montón de cosas dentro de la idea de asamblea. Entonces ahí también hay tensiones de hasta qué punto la asamblea garantiza formas de democracia directa y hasta qué punto en realidad encubre prácticas verticalistas, pero que se legitiman mostrándose bajo la forma de asamblea. Decía, la forma de asamblea es tan diversa y maleable en la práctica que puede derivar en situaciones en las cuales la aparente horizontalidad encubre prácticas que nada tienen que ver con la democracia directa. En la provincia del Chaco todos los movimientos, o sea, vos al movimiento que le preguntes tiene su asamblea, pero ¿qué pasa? A la hora que vos vas a ver lo que es una asamblea, ves que cada uno tiene de manera distinta lo que es una asamblea. Por eso decía, encubre un montón de cosas. A grandes rasgos podría decirse que hay dos formas de entender la asamblea: como un momento o como un proceso. Como un momento, ¿en qué sentido? Como el espacio temporal en el cual los dirigentes transmiten información y las decisiones tomadas a un espacio colectivo, ¿no? Al conjunto de los militantes de base, digamos. En ese sentido es un momento en el cual obviamente no se produce ninguna dinámica participativa, sino simplemente la transmisión de información ya procesada, ya masticada. En cambio, entenderla como un proceso es pensar la democracia directa como una construcción permanente. No simplemente como el momento de la asamblea, sino por ahí lo que nosotros decimos el hecho de militar las asambleas, ¿no? de construir en torno a ese momento particular en el cual nos juntamos todos, herramientas para que todos estén en condiciones de participar, que es lo más difícil, digamos. La información debe circular previamente para que todos puedan participar de las discusiones y de la toma de decisiones e ir acompañadas de instancias de formación política y de reflexión sobre las propias prácticas. En general, toda la organización tiende hacia la primera forma, es decir, hacia construir la asamblea como un momento, no como un proceso, ya que la segunda exige un esfuerzo permanente para construir a contracorriente de las relaciones sociales establecidas. ¿No? Construir la democracia directa es ir contra las relaciones sociales establecidas, porque, digamos, esto es recontra sabido, pero en todas las instituciones por las que nosotros pasamos, hay siempre alguien que habla, siempre alguien que planifica, siempre alguien que decide y la mayoría que obedece. Entonces es una construcción permanente y siempre se tiende a caer en esa forma, digamos, automática. Implica, por eso, siempre trabajar a contracorriente. Y sobre todo en el día a día, que implica un movimiento piquetero o una organización política en general, darse el momento y el tiempo para volver sobre las propias prácticas, ¿no? También hay un poco de mi propia experiencia, o de la experiencia mía y de muchos compañeros más allá del Chaco, con la idea de fortalecer este principio de democracia directa. Y finalmente la otra práctica libertaria era la autogestión, que tiene que ver con la gestión autónoma de un grupo que tiene dos aspectos. Por un lado, resuelve determinadas necesidades,
¿no? Ese es el contenido de la autogestión. Se autogestiona la salud, la educación, la limpieza del barrio, el trabajo. Pero por otro lado, tiene una importancia en cuanto a forma, porque no es cualquier forma de solucionar la educación, la salud, el trabajo, determinados contenidos, el alimento, sino que es una forma que tiene determinadas características y en ese sentido crea conciencia más allá del contenido que se le dé. No sé si se entiende o me terminé enroscando demasiado, pero o sea, la autogestión tiene que ver con la solución de necesidades y que es lo más urgente y lo más inmediato, pero a la vez tiene una segunda dimensión que es tan importante como esa primera, que es la de que esas soluciones se lleven a cabo desde una gestión autónoma, ¿no? Sin recurrir a intermediarios, sin recurrir a instituciones, sin recurrir al Estado. ¿Por qué? Porque eso conforma o va armando una base de prácticas que si se llegan a instalar, después van a poder solucionar cualquier necesidad inmediata. Si eso no se instala, cuando el compañero tiene que resolver por su parte alguna determinada situación, de nuevo va a caer en el asistencialismo, en el estatismo, en la dependencia de las instituciones. Por eso tenemos esta idea de no pensar la autogestión solamente en un plano económico, sino también en los distintos ámbitos de la vida en general, digamos, porque va instalando, va creando poder popular, digamos, en nuestros términos por ahí. En este sentido, de generar conciencia y incorporar ciertas prácticas que pensamos nosotros se encaminan hacia el cambio social que estamos buscando. Decía entonces, autogestión no solo como forma de trabajo libre, sino también como un principio extendido a todos los ámbitos de la vida. En este sentido, se relaciona fuertemente con los dos elementos que veíamos antes, que era la acción directa y la democracia directa, porque va generando una capacidad colectiva de resolver nuestros propios problemas sin delegar las decisiones en intermediarios. Sin embargo, ahí está de nuevo el pero de cada una de las prácticas. En general, que aparece más fuerte, el sentido que aparece más fuerte en la práctica del movimiento piquetero es el primero, de resolver las necesidades. A la hora de resolver una necesidad, ahí aparece la idea de autogestión que puede entenderse como una forma de decir, bueno, no lo resuelve el Estado. O sea, en realidad lo tendría que resolver el Estado, pero bueno, si no lo hace, lo resolvemos nosotros, ¿no? Esa es la visión que por ahí aparece en muchas de las organizaciones. Cuando en realidad, por lo menos lo que nosotros intentamos plantear es, no lo hace el Estado no porque no quiera o esa idea del Estado ausente, sino porque el no hacerlo forma parte de la misma política de Estado. Entonces, tratar de poder solucionarlo nosotros, no solamente como un parche al Estado, sino como una alternativa, de construir una alternativa. Bueno, en el caso chaqueño, la contraprestación, esta famosa idea de la contraprestación exigida desde los primeros planes sociales, obtenida por los piqueteros, fue convertida en actividades solidarias para el barrio al que pertenecían, ¿no? Desde los primeros planes, trabajar y jefe de hogar siempre se exigió una contraprestación que en la relación de fuerza muchas organizaciones lograron convertirla en trabajo para la organización y para el barrio al cual cada uno militaba. Años después, por lo menos en nuestra provincia, se empezaron a desarrollar estos que les comentaba antes, los emprendimientos que implicaran algún rédito económico para sus integrantes. Hay un compañero de otra organización nos comentaba que a los proyectos productivos o emprendimientos económicos, eso los llamaban entretenimientos económicos, porque en definitiva eran una especie de hacer como si se ponía una panadería o una roticería o una gomería, qué sé yo, pero que terminaba o disolviéndose o apropiándose por parte de una familia y totalmente aislado de la dinámica general del movimiento. Entonces,
por un lado, lo que se conseguía como ganancia era mínima, pensándolo en esa lógica de beneficio económico, y por otro lado, el esfuerzo que requería era mucho mayor, ¿no? Y a la hora de competir con una pyme o con un pequeño emprendimiento capitalista era muy difícil. Por lo tanto, el paso seguido a eso era el aislamiento y el fracaso. Y en ese sentido lo que nosotros rescatamos es que no puede aislarse del primer sentido, pensar la autogestión como una forma que va más allá de lo económico, no puede desligarse de un proyecto político y no puede desligarse de un trabajo permanente con los compañeros de reforzar esta idea de la necesidad de la solución de problemas, sí, pero la solución de problemas bajo determinadas formas o determinados principios que vayan más allá de resolver una necesidad inmediata. Hoy por hoy este problema se plantea de una forma particular que es el de las cooperativas, ¿no? El gobierno fue poco a poco reemplazando la idea del plan social individual por los planes hacia cooperativas y en cierto sentido eso fue bastante inteligente, digamos, porque patea el problema hacia los movimientos, hacia las organizaciones que se tienen que hacer cargo de las cooperativas. En nuestro caso, digamos, hay una disputa permanente para hacer entender al gobierno que es la cooperativa la que depende del movimiento y no el movimiento el que depende de la cooperativa, ¿no? No sé si se entiende. O sea, es la cooperativa la que se tiene que subordinar a la estrategia y a la práctica política de la organización y no, al contrario, no el movimiento subordinarse a la necesidad de todas las instancias burocráticas que implica una cooperativa y que en definitiva son instancias donde uno poco decide y un montón obedece, digamos, las comisiones directivas, incluso los procesos de memoria y balance, los rendimientos de cuentas, digamos, todos esos problemas que antes uno identificaba directamente, y los propios compañeros, ¿no? Identificaban directamente al culpable en el Estado, digamos. Ahora corremos el riesgo de que identifiquen a los que están en ese momento en la comisión directiva de la cooperativa. Entonces, también ahí genera un montón de problemas. Pero bueno, eso es lo que estamos un poco transitando hoy por hoy y tratando de resolver desde este principio de la autogestión. Eso era un poco lo que yo quería plantear. Gracias. Bueno, yo soy Natalia de MT Barrios, de la localidad de José Paz. Nosotros estamos luchando en el movimiento del 2001. Fue más o menos en el momento donde explotó el movimiento piquetero en Buenos Aires, en otros lugares como Chaco y otras provincias. Y bueno, hemos vivido la experiencia de haber estado primero la coordinadora de trabajadores desocupados Aníbal Perón, sabe que estuvimos desgraciadamente en la masacre de Avellaneda, después estuvimos en la Victoria Popular Darío Santillán, hasta en el año 2006 conformamos la FOCO. Bueno, en ese proceso, digamos, de lucha y militancia también cursé mi carrera de antropología. Entonces la cursé en dos etapas. La primera fue antes del 2001. Bueno, cursé las materias básicas. Cuando volví, me quedaban los seminarios y todo eso, alrededor del 2006, y los piqueteros nos habíamos convertido en objeto de estudio, digamos, ¿no? Entonces era bastante interesante volver a la facultad y que se hable de nosotros y uno ser parte de ese proceso. Y bueno, y en ese proceso me tocaba comprar un seminario, puse el de Guido Galafaz, que es el autor que nombró el compañero, en el año 2007-2008, y hice un trabajo para el seminario planteando la cuestión de la influencia del anarquismo en el movimiento piquetero. Porque uno de los principales interrogantes que me surgía a mí a mis compañeros era que cuando leíamos las distintas tipologías sobre el movimiento piquetero, o sea, de dónde venía el movimiento y las distintas vertientes ideológicas que lo componían, siempre aparecían en general los partidos de izquierda, la corriente nacional y popular, que era Barrio del Pie, todo eso, y
y una corriente de los movimientos autónomos, ¿no? En los movimientos autónomos aparecíamos englobados nosotros, se decía que éramos parte de esos movimientos autónomos. ¿Y cómo se describe esos movimientos autónomos? Bueno, desde una perspectiva que autonomista, digamos, autonomista en las corrientes de Holloway, Toninelli, que planteaban esta cuestión de los nuevos movimientos sociales, de las novedades de las prácticas de los movimientos sociales que se manejaban con los Santiago, que rompían con toda política previa, que eran distintos, no tenían dirigentes, y qué sé yo. Y en ninguna de las tipologías, en ninguna, se nombraba la cuestión del anarquismo. Y nosotros que habíamos vivido todo ese proceso de conformación del movimiento piquetero, sabíamos que habíamos estado nosotros, que venimos desde la época ya de mediados de los 90 participando en las coordinadoras de derechos humanos, todo el tema del gatillo fácil, y después cuando se conformó el movimiento piquetero empezamos a luchar ahí, y había otros compañeros que habían hecho el mismo proceso, que hizo más o menos la militancia que después conformó el movimiento piquetero, ¿no? Entonces, bueno, un poco el trabajo lo hice para tensionar esa bibliografía, digamos, que nos borraba, digamos, y aparecíamos como movimiento autónomo. Y después me pareció interesante retomar algunas cosas, como la cuestión esta que nombró Maxi, de tomar la categoría de movimiento social, como con este autor, Galafasi, que recupera otros, como Wallace, como Wallerstein, que tiene una perspectiva que incluye, digamos, que hace una continuidad entre el movimiento obrero clásico del principio del siglo, que luchaba, que tenía mucha visibilidad, y los demás movimientos sociales, o sea, todo lo que es el movimiento feminista, el movimiento ecologista de los 70 y los movimientos que vienen después, ¿no? Como los que resultaron de lo que fue Porto Alegre, el movimiento antiglobalización e inclusive el movimiento piquetero. Entonces, lo que nos permite dar esa digamos, recuperación de la categoría movimientos sociales desde una perspectiva de continuidad es ver justamente esto, que los movimientos están metidos dentro del marco de la lucha de clases, que no hay una novedad o que la lucha de clases se expresa distinta. O sea, indudablemente el contexto y un montón de factores más hacen que haya nuevos elementos, nuevas cosas, pero sigue siendo lucha de clases, nada más que según la determinada coyuntura y la determinada etapa, digamos, va a tener determinadas características. Entonces lo que veíamos es esto, incluir a los movimientos como el nuestro dentro del marco de la lucha de clases parecía súper importante, digamos, para tratar. Y la categoría de Wallerstein de movimiento antisistémico, justamente para ver esto, ¿no? Del contenido de la lucha y todo eso. Entonces, bueno, nosotros retomamos esto, pero los planteos como los de Wallace, Wallerstein, Galafasi, vienen muy desde la tradición del marxismo. Si bien algunos complejizan un poquito más, no toman el rol del Estado como algo importante. Nosotros, como venimos del anarquismo, un poco tratamos de ver que no son producto, digamos, los conflictos como el del movimiento piquetero, de la contradicción capital-trabajo y algunas cosas, sino que tiene que ver con la dominación más compleja, con un marco más complejo de dominación, que incluye todo el tema de la institucionalización que hace el sistema capitalista de relaciones de mando-obediencia, o sea, siempre el poder ejercido desde arriba y desde abajo. Entonces le hacemos, o sea, retomamos por un lado la cuestión de la continuidad, pero desde una perspectiva anarquista, ¿no? Que retoma el antiestatismo. Y bueno, y para otra de las cuestiones importantes que nos pareciera el tema de la cuestión ideológica, político-ideológica de los movimientos, ¿no? Que muchas veces, bueno, esto tiene que ver con la explicación de cómo surge el movimiento piquetero, un poco lo nombraba así. Primero, en un primer momento, las primeras explicaciones dijeron, bueno, desocupación, surgimiento del movimiento piquetero. Después se problematizó esto dentro de la bibliografía. Y se vio que, bueno, que hay distintos afluentes, que hay un afluente del movimiento piquetero que se dio a las puebladas de Tracó y Tartagal, que fueron las grandes puebladas en torno a los yacimientos petrolíferos. Y después hay otra perspectiva más de continuidad, que tiene que ver con las tomas de tierra, el conurbano, qué sé yo, que sedimentó para que surja el movimiento piquetero. Y también esto, ¿no?, de rescatar otros factores que tuvieron que ver en la conformación, que tienen que ver con las tradiciones ideológicas y
la cuestión de la importancia de la militancia del movimiento piquetero. O sea, nosotros veíamos, por ejemplo, el proceso de conformación del movimiento piquetero en la zona, por ejemplo, de La Matanza, que tuvo que ver con las tomas de tierra y todas esas prácticas cotidianas que fueron consolidando organización, después de pedir alimentos, que fue generando una relación de negociación con el Estado, todo eso tuvo un rol importante, y después también el peso de los militantes de distintas tradiciones, como el caso de los militantes del PCR en La Matanza, y en la zona sur de Florencio Varela se ve un poco mejor porque fue mucho más planificado. Cuando uno habla con los compañeros que armaron los MTD desde esa zona, se ve que hubo un pensamiento y todo el peso de las tradiciones ideológicas. Entonces, bueno, para romper con esta visión de también movimiento piquetero, cuestión de digamos, de demandar cuestiones económicas, satisfacer necesidades, nosotros vimos que era importante rescatar esta cuestión de ideológica. En las tipologías está, cuando se define el movimiento piquetero, en general, por ejemplo, Rafa, que es una de las autoras que más trabaja sobre el tema, la define en relación a las distintas tradiciones ideológicas que responden al movimiento. Y bueno, esto de que nosotros decimos que lo ideológico no es una simple, digamos, como plantea el marxismo ortodoxo, ¿no? Digamos, superestructura, digamos. Claro, centro reflejo del sistema económico. Sino que lo ideológico es una parte constitutiva, una dimensión de la vida social, lo ideológico, lo cultural, que tiene una importancia esencial a la hora de ver las necesidades de cambio y la transformación que se está realizando. Entonces, ese elemento que está muy presente en los movimientos, para nosotros era importante rescatarlo, ¿no? Y ver el peso de lo ideológico a la hora de analizar digamos, las organizaciones de las que nosotros formamos parte y ver las características, digamos, de cómo se expresa eso en la práctica, ¿no? ¿Cómo voy a conocer la introducción? Sí, un poco para contextualizar el proceso histórico que se fue dando a lo largo de varios años, como para llegar a que ya a mediados de los 90 muchos compañeros y compañeras artistas empiecen a insertarse dentro de lo que es la militancia social y luego más profundamente dentro de lo que fue el movimiento piquetero, y de alguna manera también sistematizando algunas de las cosas también que tiraba Max y demás. Después por ahí de alguna manera va a seguir con, digamos, con el desarrollo del trabajo que entiende, que es muy rico también porque se ven muchos testimonios de compañeros de cómo iniciaron ese proceso. Pero un poco digo, para contextualizar, históricamente todo ese proceso podemos ver en general, digamos, una fuerte pérdida de la capacidad de influencia masiva que supo tener el anarquismo, principalmente después de los años 30, digamos, con un hecho bastante importante que fue la derrota de la Revolución Española, sumado a eso, digamos, las persecuciones en muchas partes del mundo, la represión, las deportaciones, también un elemento que nosotros hemos también charlado alguna vez, como muy fuerte también, que es la unidireccionalidad, digamos, de la visión de muchos anarquistas, digamos, en cómo enfocar las relaciones de dominación incluso. Eso hizo que, al no entender o al no ver este proceso que se da de dominación-resistencia, donde todo el tiempo, tanto la dominación como la resistencia se van reconfigurando según el contexto histórico del cual se trate, el hecho, por ejemplo, en su momento de pasar de un sistema de liberalismo clásico al sistema de los estados de bienestar al anarquismo, al no ver ese tipo de cambio, ese tipo de reestructuración del sistema capitalista y al seguir enfocando la cuestión de la dominación en los términos más de explotación, digamos, y no de la dominación más a nivel general, fue perdiendo uno de los afluentes muy importantes que tenía el movimiento anarquista, que era su capacidad de influencia dentro de lo que era la clase obrera. Entonces, vemos dentro de ese contexto, a partir de los 30, un decaimiento bastante importante de la capacidad de influencia generalizada que tenía sobre determinados sectores de la clase oprimida y explotada del movimiento anarquista en general, y en particular también el sector del anarquismo, que se plantea como un sector de vocación e intención revolucionaria y de inserción social, ¿no? Así todo, a diferencia de muchos historiadores que plantean que en realidad después de los 30 el anarquismo prácticamente murió,
No fue así, siguió obviamente desarrollándose práctica anarquista a distintos niveles, tal vez en espacios más reducidos, y en algunos ámbitos también como ámbitos casi de resistencia, digamos, pero en grupos bastante más reducidos, por ejemplo, en el caso particular de Argentina, en espacios como la biblioteca popular, en su momento, la biblioteca de los ingenieros, la FLA en algún momento y demás. Recién hubo que esperar por ahí hasta mediados de los fines de los 60, principios de los 70, por lo menos para que en Argentina empiece a haber una nueva camada de jóvenes militantes identificados con el ideario anarquista, que llegaron a conformar en su momento, digamos, confluyendo compañeros de distintos espacios y grupos en la conformación de lo que fue la experiencia de la resistencia libertaria, en donde empezaron a tener nuevamente una fuerte incidencia dentro de lo que es el trabajo en universidades, en trabajo barrial, algo también de desarrollo a nivel sindical y demás. Por supuesto que justo en ese momento, en ese contexto histórico, también empieza a haber una serie de reconfiguraciones dentro de lo que es el sistema de dominación, pasándose a conformar lo que se conoció como modelo neoliberal, ¿no? Que particularmente en Latinoamérica se tuvo que desarrollar a través de dictaduras genocidas, dentro de lo cual, digamos, por ejemplo, la experiencia de los compañeros de resistencia libertaria prácticamente fue arrasada, digamos. Gran parte de los compañeros de esa experiencia fueron detenidos desaparecidos. Y hubo que esperar, digamos, nuevamente o desarrollarse un periodo de aproximadamente 10-15 años para que vuelva a haber una nueva camada de compañeros y compañeras que empiecen a, de alguna manera, empezar a plantearse la posibilidad de tener un anarquismo no solamente configurado en tanto espacio anarquista, sino también inserto en las luchas sociales. Prácticamente durante todo el periodo de los 80 y demás hubo también grupos anarquistas, pero más orientados a cuestiones de difusión cultural o grupos también de lucha ecológica, digamos. Pero no había, por lo menos hasta principios, mediados de los 90, un impulso hacia lo que era el desarrollo de la lucha social, la inserción y la lucha social. En el medio que también, dentro de esta nueva reconfiguración del modelo de dominación, también hay que tener en cuenta que, si bien toma ciertas cosas del liberalismo clásico, esta cosa de regulación del mercado, esta cosa de un Estado, digamos, presente en su faceta represiva, el Estado también tiene una serie de reconfiguraciones, y el Estado no solamente se presenta como el liberalismo clásico en su faceta netamente represiva, sino también empieza a tener una cierta intervención, en este caso a través de determinadas políticas focalizadas, digamos. Tengamos en cuenta que en un proceso de bastante pauperización a nivel general, un decaimiento incluso a nivel de valores, a nivel digamos, la derrota que generó la dictadura también se metió bastante fuerte dentro de lo que era la cultura de la solidaridad, digamos. Entonces, ante esa cuestión de arrase a todo nivel, digamos, que implicó de alguna manera la base del modelo neoliberal, el Estado también tenía que tener una nueva faceta, y esa faceta implicó tener una cierta intervención, en este caso a través de políticas focalizadas, justamente para tener un desarrollo mayor del control social y para que no se generen ciertas revueltas que por ahí, por el proceso de pauperización y digamos, de pobreza generalizada que estaba generando el modelo, puedan estallar en cualquier momento. En ese contexto, ya digamos, promediando los principios y mediados de los 90, como comentaba, un grupo de compañeros empieza, digamos, a plantearse la posibilidad de volver a tener una idea de anarquismo inserto en la militancia social y en las luchas sociales. Ahí un referente, digamos, por lo menos para muchos de nosotros en ese sentido, fue el compañero Sergio Guterenzi, compañero que en su momento, digamos, militaba en la FORA y luego se fue a militar a un asentamiento ahí en la zona sur del Gran Buenos Aires, y desde ahí planteaba la cuestión de empezar más allá de la cuestión de la difusión de las ideas, empezar a implementar esas ideas con vecinos, digamos. Salir un poco de las bibliotecas y empezar a tener una relación con gente de los barrios, digamos. Ahí, o sea, lo que yo trabajé fueron entrevistas en profundidad, ¿no? En los militantes que sabía que estaban dinamizando en los movimientos sociales, y traté de reconstruir cómo se fueron desarrollando los movimientos, ¿no? Entonces, lo que se ve es eso. Si uno empieza
son 3 lugares donde se van concentrando los anarquistas, ¿no? Pero que hay mucho anarquismo de difusión y de biblioteca, que lo pusimos nosotros, ¿no? Porque no sale de la biblioteca, y hay viejos de la guerra que participaron en la Guerra Civil Española, algunos con mucha experiencia, que son muy cuestionadores de también esta cuestión del purismo, el anarquismo, ¿no? Muy cuestionadores de lo que se estaba viviendo, o sea, un proceso de los 90, fines de los 90, mucha ebullición en la calle, lucha de los jubilados, los piquetes que empiezan a surgir, bueno, toda una resistencia, y por otro lado, gente que va viendo que empiezan a surgir luchas sociales. Una muy fuerte fue todo el tema de los desaparecidos, los derechos humanos en relación a los detenidos desaparecidos, que se arman coordinadoras en todos los lugares. Entonces hay un grupo de compañeros donde está el Urubú que empiezan a dar la discusión en esos lugares y que empiezan a participar y a romper con ese purismo en el anarquismo, digamos. Ese es un salto importante para nosotros. Ese mismo proceso lo hemos vivido nosotros en la zona oeste, pero fue un caso, creo que a nosotros, como vivimos en la periferia, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Esas discusiones no nos llegaron. O sea, nosotros somos militantes, éramos chicos, éramos anarquistas, y directamente fuimos a militar, no nos planteamos qué pasaba, porque inclusive hay una nota muy famosa, no sé si era en La Protesta, unos diarios anarquistas que cuestionaban a la madre de Plaza de Mayo, o sea, esta cuestión del purismo anarquista, ¿no? Que nosotros ni nos planteamos eso, no tuvimos que pasar por ese proceso porque directamente empezamos a participar en esas luchas. Pero en estos lugares sí se daban esos debates, digamos, entre un anarquismo más de estilo de vida, de biblioteca, y otro anarquismo más de ruptura y de incorporarse a las luchas sociales del momento. Que eso se ve en todas las entrevistas, donde se ve que primero los entrevistados empezaron a participar en esas coordinadoras de derechos humanos, que, bueno, por el tema de juicio y castigo y el tema del gatillo fácil, que era muy fuerte en ese momento, y que después hacen ese proceso que significó, o sea, romper con ese purismo y más, porque empezaron a militar con compañeros de otras tendencias políticas. Eso también era como una novedad en ese momento. A romper con ese purismo, y lo que decimos nosotros, tratamos la categoría de anarquismo social y revolucionario, ¿no? Esta cuestión de un anarquismo inserto en las luchas, un anarquismo de ruptura, constituido. Bueno, empezaron a de nuevo, empieza a surgir ese anarquismo de nuevo, ¿no? Y empieza a darse de nuevo este anarquismo de lucha, ¿no? Y se da en un montón de lugares. Nosotros estábamos en la zona noroeste, otros compañeros en la zona sur, otros en capital, ¿no? Y importantísimo la figura del grupo, que era de la Fora, del grupo de la Fora, que todavía sigue haciendo. Hay que destacar que los compañeros ahí están luchando, están haciendo muchas cosas, pero tienen cierto grado de purismo, digamos, ¿no? Anarquista. Una pregunta, ¿qué sería ese purismo? Y esta cuestión de, imagínate, es complejo, pero la cuestión con el caso de la madre de Plaza de Mayo, por ejemplo, lo que planteaban era cómo vamos a pedir cárcel para los genocidios. Si la cárcel es una institución capitalista, digamos, no podemos pedir cárcel, estaríamos reproduciendo el capitalismo, ¿entendés? Ese tipo de cosas. No juntarse con los militantes de izquierda porque representan, digamos, una izquierda autoritaria. Un ejemplo clásico de las discusiones sobre, por ejemplo, estamos hablando del contexto digamos, también, no es que hagamos una generalización, eran determinados compañeros que llevaban a cabo esas discusiones, como por ejemplo el no ir a una toma de tierra porque no significaba necesariamente que con eso íbamos a llegar al comunismo monárquico, por ejemplo, digamos. Claro, ese tipo toda de... esa demanda parcial, digamos, en el sentido de decir, bueno, lo que no implique una cuestión anarquista de ir a destruir el Estado como cosa casi inmediata, cualquier cosa intermedia, digamos, era visto así como algo negativo, ¿sí? Esto es una desviación, un reformismo que no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, todos los elementos que comentaban los compañeros recién. O sea, participar en la lucha social en ese momento dentro del marco de discusión anarquista era un poco ensuciar las ideas, porque tenía que, para participar implicaba salir a pelear capaz que para comer, o para, no sé, por una cuestión de un caso de gatillo fácil, o cuestiones así que para cierto anarquismo era visto como cosas o reformistas que no van y totalmente, digamos, eso, que lleva para otro camino, juntarte con la izquierda, era juntarte con los autoritarios, digamos, que van contra el anarquismo. Bueno, montones de cuestiones así, digamos, que
también hay una cosa que hay que ver en ese momento, que por ahí la expresión del anarquismo, aparte de por ahí las bibliotecas que nombraban los compañeros, también era contracultural, parecido todo lo que es el movimiento PAN, la contracultural, también, y como que hubo un pase también desde pequeños retos, ¿no? a muchos de sus compañeros después pasar así, bueno, rompemos con dos o tres cuestiones, digamos, de esto que los compañeros decían, purismo anarquista, en el sentido de decir, bueno, no me importa si al lado mío me voy a encontrar con un peronista o con un trotskista que está peleando, yo voy a pelear igual, quiero estar donde está la lucha. Bueno, eso después cada uno lo vio como lo vio, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido, por ejemplo, que se puede plantear algo parecido al purismo, no sé si es otra palabra, digo, pero por ahí algunos grupos más anarquistas que veían esa lucha como reformismo y, digamos, desviaciones de lo que es el anarquismo. Que lo ven que hasta el día de hoy también sigue. Claro, eso estaba pensando. Por ejemplo, algunos cuestionan una parte por el tema bueno, estamos rompiendo la mesa, pero nos cuestiona mucho el tema de los planes sociales, cómo son anarquistas y manejan planes sociales y vienen del Estado. O sea, nosotros tenemos toda una concepción del tema del Estado y de la significación de los planes y todo eso, pero, o sea, nosotros estamos luchando hace 12 años, 13, cortando rutas, haciendo de todo, nos matan a palos, y generando un montón de cosas, haciendo un montón de transformación en los barrios y no entra, digamos, dentro de una práctica, digamos, revolucionaria para los compañeros, sino que está reproduciendo. A eso nos referíamos. Una calle de la universidad sería una cosa por ahí para un poco parte de la contextualización. Tengamos en cuenta que, como lo comentaba, este campo arrasado de alguna manera que había dejado la dictadura en función de prácticas militantes dentro de lo que era el campo de lo social y de lo popular, de alguna manera empezó a tener ciertas rupturas o ciertos nuevos paradigmas, digamos, ¿no? Un poco lo que decía también Max, esta cosa de las nuevas claves de época que se empezaron a abrir a través de, no sé, luego de la caída del muro de Berlín y demás. Eso empezó a generar un espacio de recomposición de alguna manera de ciertas luchas, como nombraron también los compañeros, el tema de toma de tierra, la aparición de algunos pequeños grupos barriales, el tema de lo represivo. Empieza a abrirse un campo de reagrupamiento de cierta parte del campo popular, dentro del cual compañeros y compañeras anarquistas se estaban metiendo y eran parte y protagonistas de esa recomposición, ¿no? Tengamos en cuenta que muchas veces hablamos, ¿no? El tema de los 90 en el momento era como un páramo, no había muchos lugares de resistencia, se estaban gestando. De hecho, los lugares que había eran prácticamente trincheras de resistencia porque no había algo desde lo cual uno podía empezar a referenciarse, digamos. Entonces eran cosas que se iban gestando al calor y a la medida que se iban gestando ciertas luchas también. Eso me parece que está bueno, digamos, poder remarcarlo porque era una época jodida, digamos, en función de esto, jodida por un lado, pero también muy buena por el otro, porque se estaban gestando cosas nuevas, digamos. Y en ese sentido, nada, lo que decía antes, recalcar un poco que cierto sector de compañeros y compañeras anarquistas estaban siendo parte y protagonista de ese proceso y bueno, luego se fue desarrollando ya con experiencias más concretas, ¿no? Así que no sé si... Sí, y o sea, bueno, y resultó esta discusión entre mediados de los 90 y fines de los 90 surgen dos organizaciones anarquistas. Una es el grupo CAIN, Agrupación Anarquista CAIN, la cual a nivel de una parte, digamos, que se desarrolló más en la zona de Capital, la zona este y parte de zona sur, Fiorito, por esa zona. Y otro es el grupo AUMA, que también a partir digamos, de ocupar un espacio en La Plata, empiezan a organizarse como anarquistas. Y ellos se definen como una organización, ahí es una organización que, por ejemplo, plantearla, se plantea como una organización de anarquistas, digamos, con la característica que tienen, la parte del especialismo anarquista, organizacionista, tenemos otra discusión que no da para darla, y ya definiendo fuertemente que, claro, frentes de trabajo obrero. Primero, definiéndose, bueno, nosotros vamos a estar en la lucha antirrepresiva, vamos a estar desarrollando trabajo
planificar, digamos, qué van a hacer. El grupo CAI desarrolla distintos frentes territoriales, de los cuales nosotros somos parte de uno en nuestra zona, en que hacíamos cosas para los chicos, qué sé yo, tratando de generar algo ahí en el territorio. Algunos militantes, el primer compañero militante que encontramos anarquista en el 97 se suma a todo el proceso de lucha que se estaba dando en la zona de Florencio Varela, donde surge el MTD Teresa Rodríguez, donde surge el MTD Aníbal Perón, una zona muy fuerte del movimiento piquetero. Este compañero fue parte, nosotros decimos, bueno, desde su comienzo el movimiento piquetero organizado, ¿no? Está presente el anarquismo, este compañero, y después también estuvieron en la zona de Echeverría, que se armó un movimiento en la misma época que nosotros nos organizamos, y después el general Rodríguez. Y los compañeros de AUCA empiezan a participar primero en unos espacios, que articulan, digamos, se juntan distintas cooperativas, grupos estudiantiles y todo eso forman un primer espacio que después se rompe y en el camino el grupo AUCA va definiendo qué tipo de organización hay que desarrollar, más, ¿no? Desde una concepción ideológica, desde un programa llamado y arma lo que fue el MUP, Movimiento de Unidad Popular, ¿no? Y bueno, lo que ahí veíamos eran dos grupos anarquistas que pensaron, planificaron y prácticamente, o sea, dinamizaron la formación de dos movimientos desocupados, uno que después está en el MTD 1 de mayo y otro en el MUP, porque ellos en el MUP había el espacio de coordinación anterior, tuvieron que dar montones de discusiones para que se abra el MUP, entonces en ese proceso se rompió y se generó un movimiento con ciertas características. Que por ejemplo, Maxi, cuando está estudiando, él estudia la influencia de la asamblea de ciertos elementos del anarquismo más dentro del movimiento piquetero. Lo que tenían estos movimientos, por lo que se ve la tradición anarquista, bien influida es una articulación de una mirada, digamos, anarquista que incluye el antiestatismo, el antielectoralismo, la cuestión de la democracia de abajo, una mirada anarquista para, digamos, impulsar el movimiento social, ¿no? Porque es verdad que hay distintos movimientos, todos los movimientos piqueteros tienen asambleas, pero no con las características, digamos, que se plantean desde el anarquismo. Por ejemplo, el antiestatismo solo estaba en un movimiento autónomo, que fue el movimiento de Solano, pero después cambiaron esa visión, qué sé yo. Estos movimientos tenían una impronta fuertemente libertaria, porque bueno, con esta cuestión de que yo señalaba el peso de que tenía el ideológico, es también, nosotros lo que vemos también en el proceso mismo de nuestra práctica política es, nosotros cuando vamos a reunir todo eso vemos núcleos de militantes, todo el tiempo, con distintas tendencias ideológicas, influyendo en sus movimientos, llevando propuestas, moldeando un poco la práctica de los movimientos. Después hay una articulación muy especial, no es que los militantes dominan los movimientos y hacen lo que quieren, después eso se articula de una manera especial que tiene que ver ya con el desarrollo del movimiento piquetero más amplio, que tiene características que compartimos todos y con otros aspectos más. Pero estos movimientos son claramente de influencia anarquista. Está el movimiento, digamos, al que pertenecemos nosotros, que también, o sea, empezamos siendo dos compañeros, los dinamizadores, después se fueron sumando más, y mientras convocábamos a nuestros vecinos para desarrollar el movimiento y todo eso, teníamos la mirada anarquista. Por ejemplo, yo me acuerdo, a la segunda asamblea, por ahí me parece una locura, pero planteamos el no uso de la bandera argentina, por ejemplo. Porque toda una discusión en torno a esas discusiones políticas eran muy presentes, digamos. Son muy presentes, porque cuando nosotros vamos a una reunión o algo, llevamos nuestra visión ideológica a esa reunión, nuestra forma de ver el mundo. Es una visión más total. Disculpa, ¿te puedo preguntar? Vos cuando catalogaste al principio, digamos, de que el anarquismo se lo había mezclado también con el autonomismo, cierta clasificación que hacían del movimiento piquetero. ¿Hay ciertas distinciones, digo, porque a partir de
del levantamiento en Chiapas del Cristo Zapatista es una postura que se ha hecho, que ha tenido impronta en Argentina. ¿Hay alguna distinción que separe al anarquismo del autonomismo? Sí, no, el autonomismo plantea, hay toda una conceptualización, digamos, que es diferente al anarquismo. El autonomismo principalmente plantea, bueno, esta visión primero se plantea como algo nuevo, digamos, ¿no? Que con eso rompemos nosotros. Nosotros hay ideas con las que son parecidas al autonomismo, creo que eso te referís, por ejemplo, el tema del desarrollo y todo eso, pero no las tomamos del autonomismo. Nosotros no conocíamos ni a Hall o ni a Tony Negri, a ninguno de esos cuando hablamos movimiento. Ni nosotros, ni los compañeros de la 1 de mayo, ni el MU. Lo tomamos del anarquismo, de nuestras concepciones ideológicas. Como los del Polo Obrero tienen su visión del mundo, de su tradición trotskista, y los del MIC de su mirada, y los compañeros que se aplica hasta, qué sé yo, en la mirada, en la forma en que realiza la cuestión de género, la forma en que realiza la cuestión de salud, en muchos aspectos. Eso es el principio. Después vos tenés una mirada, por ejemplo, la cuestión del contrapoder o de construir una isla, que era muy presente, que planteaba el autonomismo en ese momento, ¿no? Primero, romper con la cuestión de la novedad. Esto es nuevo, esto se organizan de nueva manera. Decían que las madres de Plaza de Mayo, acá hay una cita, después yo les digo el trabajo, estaba bien desarrollado. Las madres de Plaza de Mayo como algo nuevo, la CTA como algo nuevo, que rompía con todo, que iba en contra del poder, de lo establecido, de la burocracia, que todo eso, nosotros lo retomamos de otras corrientes y tiene que ver con esto de la recuperación del principio, como dijo Maxi, veíamos todo esto de romper con la dicotomía nuevo-viejo movimiento social, la recuperación de la clase oprimida de ciertos elementos, porque, o sea, de ciertos elementos que quedaron, digamos, con el proceso de la revolución rusa y todo eso ahí estancado, ¿no? Como que ganó lo hizo muy bien, ganó una parte más, como que se desarrolló la parte, digamos, el marxismo estatista y todo eso, después se vio que eso fracasó, generó una discusión y se vieron que se tenían que rescatar elementos más democráticos. Entonces hasta eso no es novedad, parte de la lucha de clases, uno ve el anarcosindicalismo, la forma de organizarse ya viene de ahí, inclusive los soviets, digamos, de prácticas, digamos, del movimiento obrero de vieja data, digamos. Y después el tema además de cuestiones más que tienen que ver con el poder, por ejemplo, que los tipos plantean una isla. Bueno, nosotros acá tomamos el poder, tomar el o el contrapoder, el no poder, un montón de conceptos que nosotros nos distanciamos de decir. Nosotros creemos que todo proceso es de lucha, entonces hay disputa, estamos metidos dentro de este sistema, hay que luchar contra ese sistema, no nos podemos aislar, no podemos marginar, o sea, todo un montón de cosas así más que después tenés que así analizar, digamos, en profundidad, pero sí hay muchas, hay una diferencia total. La cuestión de la definición del poder, del autonomismo y de la que planteamos nosotros, por lo menos la parte que analizamos del anarquismo, es totalmente distinta. Y principalmente que no viene de ahí, digamos. Nosotros no tenemos nada que ver con el autonomismo y más allá del autonomismo, ponele, dentro de la categoría movimiento autónomo aparecían movimientos como el de Almirante Brown y el de Lanús, que tiene una tendencia nacional y popular, y hoy la ves, o sea, están armando sus partidos políticos y todas esas cosas. Claro, era una categoría en la cual se metía todo lo que no entraba en las otras categorías, ni sindicales, ni políticas, entraba ahí, en el autónomo. Claro, entonces nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? Una visión también bastante muy desde afuera, en el sentido de que, o sea, dentro de esa categoría había, digamos, escarbando un poco, encontrabas de todo, o sea, anarquistas, no sé, peronismo de base, guevaristas, todo lo que decía Máximo, todo lo que no encajaba en lo que no era forma de partido o que no dependía de un partido, lo metían todo ahí. Y aparte con una visión, tomando muy lo que se planteaba como discurso y sí, por ahí hay mucha práctica. En ese momento hablaba con muchos compañeros referentes del movimiento y todos planteaban la cuestión de la horizontalidad, la acción directa, la democracia directa, el tema antielectoral, planteaban todo fuertemente, principalmente el horizontalismo, que se decidía todo entre todos. Bueno, eso era como un discurso muy común entre todo el mundillo independiente, si se quiere de alguna manera. Y igualmente dentro de eso, tampoco te encontrás, porque te está hablando del horizontalismo, viene del PRT, por ejemplo. Si escapas un poco en la historia te das cuenta de dónde viene.
¿Y qué hay detrás? O sea, capaz que en esta etapa, no sé, creo en la democracia directa, pero estoy apuntando hacia otra construcción, digamos. Yo creo que había una visión muy desde afuera y no ver los hitos de la militancia que venía, como decían los compañeros acá. Detrás de todo esto, aparte de haber ciertos contextos, cuestiones económicas, culturales, un montón de cosas, había una militancia que se puso a planificar, que se puso puso la cabeza en cómo organizar con estos nuevos momentos, y había ideología, claramente, grupos políticos. El primer corte acá en el Gran Buenos Aires fue planificado por una organización guevarista, planificado con tiempo, se sentaban, hicieron un análisis, plantearon determinada visión. La frase que hoy hasta algunos movimientos la usan de que trabajo, dignidad y cambio social, que llevan las primeras banderas de Teresa Rodríguez en ese momento, también era un planteo político que no, digamos, lejos está de cosas espontáneas o que no se saben qué salió, no, se puede rastrear bien. Están los compañeros que te dicen, sí, estuvimos discutiendo en la organización política, no en los partidos más clásicos por ahí, pero sí en nuestro pequeño grupo político, cómo afrontar esta coyuntura, cómo lanzar un movimiento desocupado, por qué es MTD y por qué lleva esa consigna, y en ese momento por qué la bandera argentina era la que llevaba esa consigna, digamos. Bueno, por eso, rescatar un poco la cuestión esta del peso de las tradiciones militantes. Y también otro, estando el compañero, digo, que había una visión muy desde afuera y muchos buscando también una idealización de lo que estaba pasando. O sea, con un esquema así, bueno, acá en Argentina se están pasando un montón de cosas nuevas, están surgiendo como organizaciones, predomina la horizontalidad, no hay dirigentes, digamos, tengo una visión así muy ingenua de lo que está pasando realmente. Cuando en realidad ahí se igual analizaba lo que pasaba, era, digamos, había distintas tendencias. Le quita el peso a digamos, saca del foco la lucha de clase, aunque no tanto como las corrientes norteamericanas, europeas, que lo llaman así, y el peso de lo ideológico, la importancia de lo ideológico, ¿no? Una cosita nada más. En relación a la pregunta que hizo el muchacho, digamos, vos sos tajante en esto de que por ahí no sé si entendí bien, como que no hay una hermandad, digamos, del anarquismo, el concepto de anarquismo, lo que vos estás diciendo, en relación al levantamiento, o sea, a la impronta del STLN. Ah, no, yo no, claro, lo que está... O sea, digo, vos sabés lo nuevo, el STLN no es una novedad, digamos, lo novedoso fue la cuestión de análisis, digamos, que se cogió a partir de ellos, ¿no? Claro, justamente eso pone que, digamos, incluir al EZ dentro de la tradición de lucha de la clase oprimida, dentro de una tradición. Eso es lo que estamos, digamos, tratando de hacer con el movimiento piquetero y se traslada también al EZ, es lo mismo. O sea, nosotros recuperamos una tradición que decimos, esto no lo tomamos al autonomismo, no es algo nuevo. Nosotros, como militantes, creemos en cierta ideología y cuando fuimos a participar en nuestros movimientos, dimos ese debate. El EZ también recupera un montón de cosas, ahí, por eso tomar la categoría de movimiento social nuevo viejo, no creemos que haya sido algo nuevo ni novedoso. Sí, siempre hay elementos nuevos, por eso tampoco, pero sí que hay una continuidad muy fuerte que tiene que ver con el desarrollo de la lucha de clases, digamos, ¿no? Está remarcado dentro de ese proceso que va cambiando, va mutando, va evolucionando, que recupera ciertos elementos, que hace ensayos, como dice este autor, que dice, bueno, es el ensayo para hacer un mejor movimiento social, un mejor movimiento de lucha, porque fracasaron otros, entonces se incorporan estos elementos que vienen de otros lados, se reflexiona, se trata de hacer las cosas mejor. Pero nosotros no desligamos, digamos, al EZ. Ellos también reivindican a Zapata, no vienen de claro, hay una continuidad. Sí. Hay muchos puntos de contacto, digamos, y cada vez más, digamos, otra dirección, digamos, el proceso que fue dando el zapatismo, nosotros por lo menos lo vemos así, o sea, como que se fueron dando a través de distintos procesos de la experiencia también de ellos, con muchos puntos de coincidencia, más incluso de cuando empezaron, digamos, con el anarquismo, alguna versión del anarquismo, ¿no? Para nosotros son una referencia. Hoy por hoy, lo que vamos a hablar después, que la estrategia que después de todo es para la evolución de nuestro movimiento
fuimos desarrollando una estrategia de construcción territorial que le llamamos desde abajo y por fuera contra el Estado, ¿no? Tiene mucha coincidencia con lo que plantea hoy y los últimos planteos del ZLN. Pero también ahí vemos continuidad. En el EZ vemos una continuidad, no solo con los planteos más democráticos, digamos, o de tradición más libertaria del movimiento obrero de las luchas anteriores, sino también con la cuestión de los pueblos originarios que son parte de sus formas organizativas. Ahí tampoco hay tanta novedad, ¿no? Solo la expresión. Creo que esto, tanto lo que trajo Máximo como lo que traje yo, va en ese sentido, digamos. Decir, bueno, acá hay lucha de clase, una continuidad. Acá no hay elementos novedosos, pero el proceso de lucha, digamos, tiene una continuidad. Hay una concepción dinámica de la tradición. A veces se toma la idea de tradición como algo estanco que queda en el pasado y en realidad tradición en realidad significa también la posibilidad de resignificar algunas cosas para darle un marco más acorde a tu época o a tu contexto histórico, siempre, digamos, atravesado por la idea de la lucha, digamos, del conflicto social y la idea de una transformación social para la sociedad, digamos. Me parece que un poco también el hilo conductor de todo eso tiene que ver con esa visión de lo que podemos llamar tradición, digamos, ¿no? Y bueno, después de analizar la conformación de estas dos organizaciones, AUTOICL y el núcleo militante, nosotros lo que analicé, digamos, más el desarrollo de los movimientos en sí. Bueno, nuestro, el MT de Oscar Barrio, y cómo, digamos, todos los movimientos en general tenemos ciertos principios y convicciones. Bueno, dentro del movimiento obviamente estaba la democracia directa, la autonomía, el antiestatismo, todas esas cosas, ¿no? Que planteamos en nuestra primera declaración de principio, que habremos sido 20, 30 compañeros, las primeras discusiones de si vamos a una bandera argentina, cómo es la bandera, no, la bandera argentina no, qué sé yo, cómo influenció todo eso, el peso de esa mirada más anarquista del movimiento, digamos, el peso que tuvo es que, digamos, el peso de las discusiones que dimos que hicieron parte de un montón de acuerdos y un montón de prácticas del movimiento, ¿no? Nosotros tenemos 12 años de movimiento, ¿no? Fuimos desarrollando todo lo que es, por ejemplo, 12 años de que estamos 2 meses de vacaciones, todos los años en cada barrio una asamblea. Se deciden un montón de cosas. Hemos ido, por ejemplo, nos ha pasado, después de la masacre de Avellaneda, cuando sube Kirchner, ¿no? Asume, lo primero que hace es llamar a la Verón, que era la organización donde estábamos nosotros. Bueno, nos ha tocado ir a hablar con Kirchner, fue el primer movimiento, digamos, la Verona que llamó, y nos ha tocado inclusive decidir con el compañero, bueno, ¿qué le decimos al presidente? Porque los movimientos te habilitan a eso, a tener un ejercicio democrático constante, a habilitar un montón de espacios de negociación, a poder decidir sobre más cosas, digamos, que no están luchando, ¿no? Bueno, tenemos una práctica de ganar cosas, de luchar contra las empresas y todo eso, pero dentro de determinada visión ideológica. Por ejemplo, todos los años hacemos campañas, en los años que hay elecciones hacemos campañas antielectorales. Nunca fuimos a apoyar a ningún partido. Tenemos una visión donde no cumplimos las políticas estatales, los planes, no los trabajamos, no nos ponemos en servicio de otro tipo de trabajo comunitario, lo que sea, y no dejamos que decida el Estado dentro de eso porque consideramos que viene viciado por un montón de cosas. No tenemos dirigentes, no hay compañeros que tengan premios por participar más. O sea, no sé, un montón de prácticas que vamos desarrollando y que tuvieron que ver con discusiones. Bueno, nuestra bandera roja y negra, nuestra frase, los políticos nos sirven, organizar y luchar, el encuentro de abajo por fuera del Estado. Todas esas cosas que vamos haciendo que son producto de discusiones donde los militantes tienen un rol dinamizador en llevarnos adelante, ¿no? Y bueno, ese es el movimiento de nosotros, digamos, tiene ciertas diferencias por los otros dos movimientos realizados, que es el movimiento Unidad Popular, que desgraciadamente una parte se fue con el gobierno, ¿no? Eso también es para analizar, porque el anarquismo no es una cosa homogénea, sino que todos estos grupos, los tres analizados, tienen tres concepciones distintas sobre la clase, bueno, el poder no, más o menos coincide, sobre cómo es la clase, qué tipo de programa hay que tener, qué tipo de cosas hay que llevar adelante, qué tipo de alianza. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos el movimiento de Unidad Popular, que surge en el 2002, que llegó a desarrollarse en La Plata, Florencio Varela, Miranda de Brown, Formosa, llegó a tener un desarrollo nacional, llegaron a tener 2.000 miembros y en el 2005 se rompe la organización política AUPA y después se rompe el movimiento.
parte va a parar al gobierno. Entonces, cuando uno empieza a ver todo lo que es los distintos planteos que tenía, de cómo cambiar la realidad y los tipos de símbolos que retrataban, qué sé yo, empieza a haber una fuerte impronta populista en los planteos, ¿no? Porque, por ejemplo, retrataban la figura de Villa. O sea, fuera el gobierno de los de abajo. O sea, un montón de elementos, medio maoísta, medio así populista, medio que después tuvieron digamos, su desarrollo en la práctica, ¿no? Se rompió la organización, se rompió el movimiento. Y una parte del MUC, que es el Frente de Unidad Popular, está hoy en la FOM, que es, que bueno, ahí también. Nosotros estábamos en el Frente Popular de Ariel Castilla, no sé si conocen, ¿alguno conoce? Bueno, había muchos anarquistas en esa organización. En un momento el Frente va teniendo cada vez una visión más terrorista de izquierda, y bueno, los anarquistas vamos quedando marginados, echan algunos grupos y nos vamos todos a construir la FOM porque no tuvimos margen para seguir desarrollando. Y bueno, y el otro caso que se analizó fue el 1 de mayo, que es dinamizado por la OSL, la organización CAI, que después se convierte en OSL, que este grupo, la característica que tiene es que tiene una visión de clase, ¿no? Más ligada a lo económico, ¿no? Más tradicional. Y entonces lo que construía era tendencia, digamos, buscaba desarrollar el desarrollo de la clase, la lucha de clases, pero articulando con otros movimientos de otra tendencia. Entonces, lo que hicieron no fue armar movimientos progres, sino que en un principio estuvieron en el MTD de Aníbal Verón, de Florencio Varela, en el Parque Patricio, en el Esteban Echeverría y el Rodríguez, y convivían, salvo en el de Rodríguez, con militantes de otras tendencias. Esto le generó muchísimos problemas, porque en un momento los movimientos que tenían más cercanos al 2001, todos los movimientos tenían una visión más democrática, qué sé yo, algunos movimientos en los que convivían estos compañeros empezaron a tener una mirada más ligada al centralismo democrático y no le dejaron margen para construir, se tuvieron que ir, armaron el 1 de mayo, el MTE 1 de mayo, y hoy están ellos en el FOR, Frente de Organizaciones de Pueblos, que tiene una perspectiva también así más de clase ligada a lo económico y que, bueno, todavía están en la lucha y tienen estos planteos justamente de democracia directa, acción directa, autonomía, la cuestión de funcionar las elecciones y todo eso. Bueno, si uno va al local o va a cualquier local, va a haber calcomanía de la CNT de España, un montón de las FAO, son cosas que van flotando, ¿no? La impronta ideológica también del territorio, las banderas son rojas y negras, todo eso. Entonces, bueno, lo que veníamos a... La conclusión es esta, o sea, lo que veíamos es esto, que los movimientos están presentes un montón de elementos que son parte del anarquismo, como son el antiestatalismo, la democracia directa, el antiparlamentarismo y todo eso, que si uno analiza las trayectorias militantes va viendo que se va configurando un proceso donde los militantes son dinamizadores de distintos movimientos, y estos movimientos expresan características libertarias en su principio, que se forman otras cosas, y tiene que ver con la recuperación de la tradición de lucha, ¿no? Una de las tradiciones de lucha es la clase de oprimir. Bueno, quería comentar por lo menos dos cosas, ¿no? Primero, retomar lo que plantearon los compañeros, la importancia de la ideología y también de los grupos organizados, de los grupos políticos, los militantes. Por un lado eso, digamos, después digo, hablar de tradición, una tradición ideológica, ¿no? En este caso el anarquismo. Por un lado, tener ese elemento y por otro lado también la cuestión de la experiencia, ¿no? Desde que nosotros empezamos con los movimientos en el 2001, los movimientos piqueteros, ¿no? Ya con una previa militancia en la cuestión antirrepresiva
perspectiva neoliberal, ya, digamos, pararnos como anarquistas, no con un nivel de organización, digamos, muy incipiente el nivel de organización, pero con una visión anarquista, ¿no? Y como decía antes, o sea, de unas primeras rupturas en el sentido de decir, bueno, tomamos la decisión de participar de estas luchas sociales que por ahí no son anarquistas, pero que creemos que pueden, digamos, que tenemos que estar y que pueden servir ahí para aportar la lucha. En ese sentido, por ahí nuestra primera experiencia fue participar de coordinadoras de lucha, con una convivencia de ideologías, como decíamos antes, había de todo. Las primeras asambleas de desocupados que participamos estaban, creo que todas las corrientes que existen, estaban identificadas en el grupo de 30 personas que estamos ahí. De esas primeras participaciones, como militantes sueltos, independientes, hasta y yéndose al proceso de cómo desembocó eso en que nosotros generamos un MTD, nosotros también, digamos, muchas veces también ahí influye un montón de cuestiones, no por ahí una decisión planificada, ¿no? De un paso a paso, bueno, armamos un grupo anarquista, piensa, planifica y no sé, se inserta en tal lucha, ¿no? Estamos insertos en la lucha y la experiencia misma nos fue llevando a determinadas posiciones. La decisión de dinamizar nosotros un MTD propio, llamarlo de una manera, no fue tan pensada, sino las circunstancias, el carácter de uno, rupturas, los partidos de izquierda, los nacionales populares, bueno, todo eso nos fueron empujando y decir, bueno, o armamos algo nosotros o quedamos a la cola de cualquier cosa que estaba pasando por ahí. Entonces por ahí ese tipo de decisiones fueron bastante condicionadas, como todo el resto de las cuestiones, ¿no? Bueno, y de eso, y de ahí mismo también a decir, bueno, a cómo nuestra visión anarquista se llevaba a la práctica en un movimiento social con toda la característica que después tiene el movimiento piquetero, con un elemento muy importante que es la relación con el Estado, que es lo vital del anarquismo, y estaba ahí en tensión en el movimiento piquetero. Como decían antes los compañeros, el movimiento piquetero nace fuertemente marcado por un